por favor. Esta última mesa de debate se llama Espacios de Decisión, Información y Participación Institucional. Hemos decidido que sea un espacio sobre todo para reflexionar colectivamente más que para presentar ponencias. Silvia Gutiérrez y yo pensamos que a partir también de la experiencia de la huelga, todos nosotros sentimos como una urgencia de pensar de qué manera nos podemos hacer más responsables de nuestra institución. Creo que eso es algo que está presente, que es imprescindible, ¿no? que tenemos que plantearnos ante esta subjetividad neoliberal que nos acosa, ¿no? De qué manera podemos pues generar espacios de participación, podemos hacernos cargo de esta institución, que es la institución de la que vivimos, con la que vivimos, y de qué manera la participación es una ganancia y no un costo. En ese sentido, me parece clave que reflexionemos en que la participación tiene que ser algo que nos engrandezca, que nos haga sentir de veras más capaces, más cómodos, trabajando en mejores condiciones, y no como algo que algunos hacen perdiendo tiempo, ese maravilloso tiempo para el desarrollo de las carreras más individuales. Creo que eso además tiene que ser un proceso colectivo, tenemos la oportunidad de pensarlo y en cierta manera la obligación en estos momentos de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es el espacio de la universidad pública? ¿De qué manera nos implicamos? ¿Y de qué manera tenemos que generar colectividad, y colectividad que asuma los retos institucionales y los retos también de participación en todo tipo de espacios? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo articularnos cuando estamos tan sumidos en nuestras propias trayectorias individuales? Ya se ha cuestionado aquí, ya se ha dicho mucho, ¿no? La investigación. Hay que rescatar también una de las vocaciones principales de la universidad, que es la investigación, el gusto por el trabajo intelectual y por la investigación académica, ¿no? Que muchas veces pues, no nada más es en colectivo, también obliga a periodos de trabajo individual, ¿no? De trabajo y esfuerzo individual, que creo que es imprescindible como institución de investigación que somos, pero a la vez de qué manera la implicación colectiva es la única que puede permitir que la universidad sea un espacio, pues, digamos, de potencia política, de potencia educativa, de potencia de transformación y un espacio acogedor para nuestras vidas, que es donde estamos, ¿no? Entonces, la huelga nos llevó también a plantearnos, hay que participar más, hay que estar presentes, hay que estar en los órganos de colegiados, hay que abrir órganos colegiados, hay que repensar las publicaciones, hay que repensar el sentido colectivo de este proyecto. Y solo puede hacerse eso y solo podemos salvarnos juntos, y en este caso juntas. Entonces, con esa reflexión queremos abrir a qué podemos hacer, ¿no? Para estar mejor informados. Hoy en la presentación del coloquio nos decían claramente, ¿no? Que muchas veces ni siquiera la comunidad está informada de lo que está sucediendo, de las decisiones que se toman. ¿Eso qué es? ¿No? ¿De qué manera podemos tejer mejor? ¿De qué manera podemos implicarnos mejor? ¿De qué manera podemos poner los saberes que ya tenemos para esas necesarias vinculaciones y motivaciones? Nos tenemos que automotivar unas a otras a participar, a informarnos y a preocuparnos, ¿no? Pues hay muchas cosas que están pasando, hay información que no se difunde, hay necesidad de actuar colegiadamente, de defendernos, ¿no? Y de construir un espacio más agradable para todos. Entonces, bueno, tenemos varios temas y queremos sobre todo que este sea un espacio de participación, ¿no? Van a participar Eva Alcántara y Carlos Vega con unas pequeñas reflexiones, y Silvia pues ahora nos presenta todos los temas puntuales, ¿no? Bueno, como decía Guiomar, ¿no? En el marco de la huelga y sobre todo en las discusiones que tuvimos, ¿no? En las diferentes reuniones que tuvimos durante la huelga, creo que eso sirvió para volver a
a ponernos a pensar y a reflexionar sobre en nuestro departamento, ¿no? Y la coyuntura se dio para que en realidad pensáramos, ¿no?, que era muy importante la participación en los diferentes órganos colegiados, las instancias o espacios colegiados. Y eso fue en realidad lo que, por ejemplo, a nosotras dos nos motivó a presentarnos como consejeras divisionales, ¿no? Este sentido de decir, bueno, se tiene que hacer, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, esos espacios son súper importantes, ¿no? Y sin tener que estar siempre con la necesidad de ver, bueno, a quién vamos a convencer, a quién se deja otra vez hacer manita de puerco para irnos a representar, ¿no? Sino que tratamos de decir, bueno, nosotros ahora nos proponemos, ¿no? Tenemos las ganas de entrar a esa discusión por todo este contexto que se dio, ¿no? Y creo que esa parte ha sido muy importante tanto en el Consejo Académico como en el Consejo Divisional, ¿no? Igual María Eugenia y Margarita, ¿no?, se anotaron y hemos estado participando, ¿no?, en las actividades que requiere, ¿no?, dicha participación en estos órganos, ¿no? Pero ahí también es como importante como discutir qué estamos entendiendo también por participación, ¿no? Porque un poco la experiencia, ¿no?, que yo he vivido, ¿no?, conjuntamente con Guiomar, es que casi se ha reducido un poco a la asistencia y a la votación, ¿no? Es decir, vamos, asistimos al consejo académico, ¿no? Hay muchas veces puntos que no sabemos en realidad, ¿no? No tenemos pues o todo el antecedente, o cuando nos mandan los antecedentes es con muy poco tiempo de anticipación, y entonces pues no hay como tiempos para poder consultar con ustedes, ¿no? Que esa es la parte que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para mantener un contacto con ustedes, ¿no? Porque si no, finalmente, ¿a quiénes estamos representando, no? Es decir, a mí a veces ¿no?, en las votaciones como que no me siento muy cómoda en decir, bueno, ¿qué es lo que estoy votando, no? Porque no puede ser lo que yo considero o pienso que por ahí va la cosa y por eso voto, ¿no? Sino que tendríamos que tener un contacto más directo con ustedes, ¿no? Un poco ayer que hubo la sesión de Consejo Académico y se discutió la aprobación del presupuesto, ¿no? Ahí, bueno, me sorprendió mucho que los estudiantes estaban súper organizados, ¿no? Es decir, nos citaron de lunes a miércoles a consejo, ¿no?, para leernos un documento de 220 páginas, ¿no?, donde venía toda la cuestión del presupuesto, ¿no? Y bueno, llegamos y yo ni alcancé a leer todo, ¿no? Es decir, y había muchas cosas además que tampoco entendía muy bien cuál era la lógica atrás, pero ellos se organizaron, ¿no? Es decir, entre ellos sí hay una comunicación y se organizan y votan, ¿no? Es decir, discuten los puntos, votan en conjunto, ¿no? Es decir, ayer desde la minuta, ¿no?, se negaron a aprobarla, porque decían no podemos aprobar algo que del lunes te citan al miércoles y apruébenla, ¿no? Entonces se negaron a aprobarla, y finalmente, ¿no?, lo que ellos decían era que cómo íbamos a votar algo tan importante como el presupuesto cuando no se había discutido, ¿no? Y ellos como estudiantes sobre todo se sentían como que no hay consulta, ¿no?, a los estudiantes se sentían como que no se les toma en cuenta, aún aunque participan en los consejos divisionales, decían, bueno, nos quedaron muchas dudas, porque fueron además también los consejeros divisionales, ¿no? Nos quedan muchas dudas de cómo se hace, ¿no?, lo del presupuesto y muchas cosas que no nos contestaron, ¿no? Entonces ahí sí como que me di cuenta de que esa parte de el estar organizados, ¿no?, el tratar de ver, consultar ahora sí con las bases, ¿no?, como decía, es muy importante, y que yo en lo personal siento que hasta ahorita no lo hemos logrado, ¿no? Es decir, por más que pienso decir como cuál es la manera en cómo podemos estar en contacto con ustedes, ¿no? Es decir, ha sido pues vía el departamento que le pedimos que, bueno, que les manden un correo y que les digan que se va a discutir ¿no?, las modificaciones al RIPA y al TIPA, que se va a discutir esto, que está lo del cambio, ¿no?, en la dirección de la división, ¿no? Es decir, hemos tratado de incentivar, ¿no?, esta participación, pero la verdad no nos queda muy claro, ¿no? Es decir, qué otras vías podemos tener, ¿no?
Y también una cuestión que es muy importante, ¿no? Es estar en comunicación entre los diferentes, ¿no? Consejos y con las dictaminadoras, ¿no? Es decir, como que haya un trabajo conjunto, porque finalmente somos todos representantes del departamento, ¿no? Y cada quien vamos, bueno, sea nuestra comisión, y no nos enteramos, ¿no? Es decir, de qué es lo que está pasando, por ejemplo, si hay problemas en el divisional, como que es muy importante que uno lo sepa para poder decir en consejo, bueno, en mi departamento hay esta problemática que se está dando, ¿no? O cómo contribuir a toda la discusión de los temas que están ahí, pero teniendo una retroalimentación que venga también otra vez de otros espacios que sea fundamental, ¿no? Los problemas que se enfrentan también las dictaminadoras, todo eso, como que también sería importante, no sé, yo había pensado si, ¿no? Nos reuniéramos por lo menos una vez al mes los diferentes, ¿no? Representantes y ver como cuáles son los temas que se están discutiendo, los temas que apremian, los temas que como departamento nos gustaría, ¿no? llevar. Bueno, hoy surgió lo de llevar, ¿no? esta propuesta de la discusión de la nueva ley de educación superior, que obviamente lo vamos a llevar, pero quisiéramos que hubiera también más participación, ¿no? de parte de todos los miembros del departamento, ¿no? Y creo que esa parte como que sí es importante ver cómo mantenernos, ¿no? en contacto con ustedes y cómo lograr que otra vez los tiempos no nos coman, ¿no? Porque es un poco lo que pasó en este caso y en muchos otros, ¿no? De los temas que se han abordado en consejo, ¿no? Que, bueno, no hay tiempo para consultar, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí se lograron, ¿no? Ayer les digo, con la posición de los estudiantes, es que, bueno, se exigieron que el presupuesto 6 meses antes se empiece a discutir, ¿no? Es decir, que hay temas que tienen que ser discutidos con mucha anticipación y no vernos en esta inercia de que, bueno, todo apremia, todo, ¿no? Ya estar ahí sobre la mesa, y no es de que tuviéramos dudas de que no está mal diseñado el presupuesto o que desconfiáramos, ¿no? No es la desconfianza, sino es esta cuestión de que ya te presentan las cosas como hechos, ¿no? Y no da tiempo a esta discusión, ¿no? Entonces, esos son como temas que sí nos queremos discutir con ustedes y que encontremos como vías para poder, ¿no? Les digo, estar en contacto, cómo comunicar, cómo participar, ¿no? Y como que haya seguimiento de aquellas temáticas que son relevantes, ¿no? Para discutir como miembros del departamento. Cierto. Aquí tengo un… Me falta el bueno, pues en realidad, gracias. En realidad, yo no tengo tanta experiencia en los espacios de decisión de la universidad. Solamente puedo hablar desde esa poca experiencia que tengo, que me parece que un espacio de decisión importante es el aula, y ahí sí todos somos docentes, ¿no? Otro espacio de decisión importante son los consejos divisionales. Ahí yo fui representante académico durante un año, ahora es Maru, ¿no? Tuve esa misma experiencia que comenta Silvia, de que de pronto llegaban con muy poca anticipación los expedientes y apenas uno los puede revisar, y a veces, claro, ya hay cosas importantes y no da tiempo de comunicarlo. En mi caso fue una gran ayuda que Carmen de la Pesa era la suplente, y Carmen pues sí tiene un conocimiento amplio de la legislación universitaria. Entonces, cuando yo tenía duda, ¿no? Siempre fue una persona que estaba dispuesta a tomar una llamada telefónica y conversaba yo con ella las dudas, y sobre eso más o menos aclaraba. Pero a mí me hubiera gustado realmente
lograr una comunicación como la que ustedes están planteando que se requiere, ¿no? Que sí es una comunicación necesaria para que uno sienta cuando está en esos órganos de decisión que está representando a la comunidad que en ese caso le votó a uno, ¿no? Pero eso no sucede porque de verdad los tiempos son muy apresurados y bueno, pues varias personas que están aquí han estado en esos espacios y creo que saben de lo que estoy hablando. Muchas veces también ocurre que las personas que están conformando ese grupo, ese consejo, ese colegio o esa comisión, pues son determinantes para cuáles son los temas que se revisan, ¿no? Cuáles se toman y cuáles no se toman. Entonces, creo que ahí también la necesidad de pensar, por ejemplo, en este nuevo mecanismo que se plantea, de que antes era por elección y ahora va a ser por obligación sorteada, ¿no? La participación en estos órganos, o sea, creo que eso va a generar un cambio, no sabemos en qué sentido, pero habría que pensar en la implicación de ese cambio, ¿no? Luego creo que bueno, quizá hablar, cuando yo fui, estaba pensando en qué presentar en esta mesa, la verdad lo pensaba desde, yo le decía ayer a Alicia, ¿no? Desde un poco la frustración de sentir que a veces uno ocupa estos espacios de decisión y que realmente están planteados en la legislación universitaria como espacios de decisión, pero la legislación es muy compleja, ¿no? Y para que exista una verdadera transformación en algo, en la estructura universitaria o en un tema, se requiere muchísimo esfuerzo. Y yo pensaba, por ejemplo, el tema de los planes y programas de estudio y la revisión de los planes y programas de estudio, que tiene que pasar por las comisiones de licenciatura, que tiene que pasar por los colegios, por el colegio académico, por los consejos divisionales, etcétera, y cómo hay tantas cosas que atoran que no están en la legislación universitaria, pero que impiden a veces que este objetivo en común se pueda llevar a cabo. Entonces, también pensaba en cómo resulta frustrante a veces estar participando en reuniones mensuales, quincenales o las que sean, y de pronto ver que la inercia de la administración únicamente permite ese ritmo, el ritmo de llegas, te sientas, revisas un expediente, medio preguntas, votas y en general no hay una coordinación, que es la que ustedes estaban planteando hace un momento, ¿no? De reunirse como diferentes consejos, diferentes representantes en los consejos, en los colegios, en las comisiones de la licenciatura, para realmente mover algo, para hacer esa transformación efectiva, ¿no? Que digo, una cosa es la que está marcada en la legislación, pero otra es la que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces esos esfuerzos, bueno, pues la verdad cuestan mucho, llevan mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta de revisión en la licenciatura de comunicación y cómo queda atorada de pronto, y entonces un esfuerzo colectivo que es tan grande, que implica tantas cosas, ¿no? Y que de pronto uno se pregunta, ¿qué atoran esos procesos? ¿Qué atoran? O sea, está marcada en la legislación cómo deben ocurrir, pero eso no garantiza que ocurran, porque quienes estamos implementando la legislación somos las personas y hay muchas opiniones diferentes,
y a veces encontrar un espacio de encuentro para sacar algo que necesitamos, porque yo creo que sí es una necesidad sentida de todos los profesores y profesoras, que los planes de estudio se puedan revisar y actualizar, y de pronto eso pasan años y años y uno participa en un consejo y uno participa en una comisión y no pasa nada, ¿no? Entonces, realmente a mí me gustaría también pensar en eso. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que yo iba a exponer de alguna manera se trató en una mesa de las de la mañana, entonces ya realmente mi participación sería muy repetitiva, pero quiero aprovechar, digo, el tiempo que me dieron para platicar. En el área que estamos trabajando, me dijeron que hablara de mi experiencia en la comisión dictaminadora de humanidades, para la que fui designado, y creo que hay puntos que deben de ser considerados, tratados. Yo creo que el primero es cuando uno lo invitan, pues no sabe muy bien a qué va, y realmente es un proceso muy complicado porque son muchos recovecos, muchas confusiones. Los tabuladores son muy difíciles de entender y hay como varios elementos que hay que considerar. Entonces es una tarea que se lleva tiempo en aprender apenas hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me enteré de que la secretaria de la comisión la despidieron, una secretaria que tenía muchos años ahí. Cuando yo estuve, yo ya no me tocó eso, pero cuando yo estuve, ella nos solucionaba muchos problemas simplemente por su experiencia. Y entonces, no sé qué hagan. Rafa a lo mejor sabe porque él estaba conmigo y sigue todavía en la comisión, pero me pareció así como un escándalo, ¿no? que la hayan despedido. En segundo lugar, digamos, además de esto, un problema muy notable que yo tuve fue, otra vez retomando lo que yo dije hace rato sobre la cuestión del técnico académico, pues no están desglosadas muchas de las ocupaciones, muchos de los puestos que se desarrollan, sobre todo en el área de comunicación y de producción. No hay puestos como camarógrafo, fotógrafo. Entonces, pues, ¿qué le inventas ahí? O sea, pero es totalmente aleatorio. O sea, hay que hacer una revisión muy concienzuda de esas labores, porque, por ejemplo, profesionalmente, volvemos a lo mismo de la experiencia profesional, pues hay Oscar a la mejor fotografía, por decir algo, ¿no? Y no está considerado en una escuela que haga alguien un trabajo de fotógrafo. Entonces, esta parte del técnico académico, volvemos a lo mismo, está muy indefinida, muy menospreciada. No se entiende la diferencia entre realización y dirección, por ejemplo. Entonces son cosas que yo creo que hay que volver a retomar y volver a replantear el puntaje o qué se hace con esos puestos, ¿no? Finalmente, insisto, ya no ser repetitivo con lo que se dijo en la mañana, un problema que me parece grave, de repente, pues uno, en general, se llevan ciertas cantidades de documentos. El problema es cuando vienen cajas así gigantescas y que de repente son totalmente, pues, ¿cómo decirlo?, repetitivas. Pues es horrible de repente revisar trabajos que ni siquiera elaboraron a veces los maestros, entonces hay que desechar, es hacer como una labor detectivesca para que no lo engañen a uno, y es muy difícil, de verdad. Es una labor que no es que no se la desea a nadie, pero es difícil integrarse a una comisión dictaminadora, y yo creo que vale la pena hacer una revisión desde los lineamientos, desde los tabuladores, para aclarar estos huecos
administrativos. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con el sentir que expresan, bueno, especialmente ahorita que está en el Consejo Académico. Yo quisiera comentar, por ejemplo, esto de la rapidez con que hay que aprobar algo. Nosotros y Alicia estuvo, también nos presentaron el presupuesto, para ya aprobarlo ese día porque por la huelga los tiempos se acortaron y toda una situación que le daba contexto a la emergencia. Pero lo que observé es que, bueno, cuando fui jefa de departamento hace más de una década, adolece el presupuesto de lo mismo de ese momento que tratamos de defender y nunca pudimos mover nada, es que ese presupuesto se hace a partir de lo histórico. Históricamente siempre ha tenido más recursos los otros departamentos en el sentido que pueden ser más chicos y tienen, por ejemplo, Relaciones Sociales tiene un presupuesto casi igual que el Departamento de Educación y Comunicación. Política y Cultura, y Política y Cultura lo tiene más alto, etcétera. O sea que la distribución del presupuesto históricamente, por una o por otra razón, siempre ha sido ya no le podemos mover porque es así, porque nadie tal. Hay una situación donde, ¿para qué son los consejos si no se pueden hacer cambios? ¿Para qué son esta vote? Y en esa condición pues aprobamos para que pase porque ya va a iniciar el otro año, lo que quieran, pero sí ese es un punto, ¿no? Un punto de la falta de tiempo para poder hacer algo antes de aprobar. El otro punto es en relación a que, bueno, Margarita y yo en representación del divisional, obtenemos poca respuesta de la comunidad del DEC cuando hicimos ahora una consulta acerca de la votación para Política y Cultura. Enviamos correo a todos los profesores, nos hizo favor el DEC de mandar el comunicado y recibimos muy pocas respuestas. Recibí más respuestas en algo que es la vida de la UAM, donde puedes hablar y encontrarte con los otros y preguntarles, es en los pasillos. Y ahí fue donde encontré más confirmaciones de que respetáramos la decisión del departamento y en el Interarias, ¿sí? Ahí fue donde fue la posibilidad de hablarlo, porque coincide que estoy de jefa de área y en el consejo, por eso pude estar en Interarias, si no, pues tampoco, ¿no? Eso me parece muy, digo, para ver las dos partes. Cuando quieres consultar, pues hay muy poca respuesta, salvo que vayas buscando, y bueno, Eva lo habrá vivido y ustedes también. Sí, yo creo que es un lugar donde es muy importante la participación, el saber qué piensan los otros, el tener tiempo para tomar decisiones y no solamente votar. Hay cosas en el consejo que están los sistemas de evaluación para premios, para cualquier cosa, todo está dado por numeritos, ¿no? Es un sistema donde lo cualitativo no tiene lugar, donde tendría que hacerse cambios en los criterios, pero siempre pues ya urge. Y entonces se mantiene esto histórico, sin reflexión y solamente cumplimos con procedimientos en muchos de los casos, ¿no? Es lo que quería decir, no sé, Margarita. Bueno, yo la verdad que no quisiera añadir ya lo que planteó Maru. Yo quería volver a uno de los acuerdos de la primera mesa, en donde se planteó que si queríamos, bueno, se planteó claramente como un acuerdo de que el departamento quiere sugerir que nuestras representantes ante el Consejo Académico planteen la necesidad de que se cree una comisión en el Consejo para que haga una revisión, ¿verdad?, de la ley de educación superior, ¿no? Y que se haga un pronunciamiento al respecto. Entonces eso me parece que ustedes ya ahorita se lo lleven como cometido,
este acuerdo que ya se generó en la mañana. ¿Voy? Bueno, a mí me parece no me sorprende y debería de sorprenderme el que esta mesa puede ser una mesa importantísima y que hayamos tan pocos. O sea, me sorprende porque es la mesa de espacios de decisión, información y participación. Y creo que por lo menos en información y en participación, yo no sé cómo llamarle, pero es una crisis, es parte de la sintomatología que vivimos. Bueno, síntoma es una palabra muy fuerte, pero bueno. Entonces me parece importante que estando pocos podamos de cualquier manera, no nos vamos a lamentar porque somos pocos, sino que tratar como de recuperar el sentido de lo que es la participación y todo este problema de la información que se dio desde la mañana. Me parece importante enmarcar esta mesa en espacios de decisión, y de decisión desde el punto de vista de la estructura de la universidad y de la ley orgánica y del reglamento orgánico. O sea, sí me parece interesante que se hable de cuántos espacios de decisión hay, lo que decía Eva, estoy de acuerdo, pero hay espacios de decisión importantes, espacios que deberían de estar vivos, y son espacios que se han burocratizado terriblemente, que son los consejos. Los consejos, el académico, el divisional, el académico, y también habla de las formas de participación, incluso de la información que tenemos frente a qué es esto de la representatividad, qué es esto de esta estructura con una, digamos, con una especie como de democracia representativa, con todo lo que esto implica, con la violencia de la representación en estos lugares, porque no es ningún secreto saber que es inherente la violencia de la representación cuando no hay una relación entre representantes y representados, por lo que sea, por la inercia que haya, o sea, estamos participando de todos modos de esta violencia estructural de la propia universidad y de la manera como hemos vaciado, ¿no? Como hemos vaciado estos lugares, pero no se trata tampoco de una vez más regresar y darnos golpes de pecho. No, yo creo que también los procesos de burocratización de la universidad, del no pasa nada y del ya todo está decidido, han sido tan inerciales en algún momento que no nos atrevemos a pensar que podemos llenar otra vez estos espacios, ¿no? Y bueno, yo lo que plantearía es un poco en el sentido del título de lo que dice Carlos. Me parece importantísimo que para ocupar estos lugares hay que prepararse, ¿sí? Porque nos sucede lo que le sucede a los que de repente son madres o padres, que nunca se prepararon y que la tienen bastante difícil. Y así llegamos a la dictaminadora, y así llegamos a los consejos, y no tenemos ni la más pálida idea de qué es un consejo, de cómo se decide, de cómo se convoca. Y si tenemos una crisis en la comunicación, es bastante complejo que podamos en un momento dado. Entonces, yo no sé, me encantaría que hubiera algún tipo de relevo, algún tipo de socialización, algunos mecanismos para que más o menos entendamos. O sea, me parece, lo que dice Eva, me parece muy importante, que bueno que la suplente era Carmen, que tenía mucha información, pero no todo el mundo tiene la fortuna de tener una suplente que tiene mucha información, ¿no? Entonces estos espacios se van convirtiendo en espacios de grilla, en espacios donde todo está acordado, en espacios donde se repiten las cosas, como dice Maru, y no en verdaderos espacios en donde se decide la universidad.
Bueno, lo que acaba de decir Gabriel me parece fundamental, ¿no? Digamos, en un esquema de organización diferente se le llamaría, tenemos que hacer un esquema de formación de cuadros, ¿no? Es decir, de cuadros para todo. Da cosas, sí, ya lo sé. Suena así como el pasado. Pero bueno, ¿de qué es lo que se trata, no? Creo que tenemos problemas de ocupación de los espacios de decisión en todos los niveles. Estamos viendo ahorita el tema sindical, el tema de los consejos, los colegios, las jefaturas, las coordinaciones, los comités de dictaminación. Bueno, en fin, si vamos, es así como un encadenamiento donde todos estamos huyéndole, ¿no? Es decir, todos estamos así como, ¿cómo le hacemos y a ver quién se avienta o a quién aventamos? Y creo que eso es lo que está como mal, ¿no? Tendríamos que hacer también, digamos, a partir del reconocimiento de las fortalezas y las debilidades de todos los miembros del Departamento de Educación y Comunicación, también identificar y ver cómo le hacemos para transferir ese conocimiento, ¿no? De los que saben a los que no saben, en ciertos espacios, ¿no? De diálogo y de, bueno, ¿qué es lo que es? A ver, en lugar de decir, ¿quién se avienta? ¿No? Sino decir, ok, hacer una convocatoria y explicar de qué se trata, qué significa, cómo llevarlo a cabo y un poquito esta transferencia de las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, yo quería más bien intervenir también en otro aspecto que es muy puntual, ¿no? El tema de regresando al tema de los técnicos académicos y la comisión dictaminadora, nosotros hace tiempo presentamos un documento que trabajamos cerca de 6 meses, diversos, no solamente técnicos académicos, quitemos lo de técnicos académicos porque yo al igual que Carlos me convertí en titular y sigo actuando en funciones de técnico académico, por estar en talleres, ¿no? Pero el punto está en que hicimos todo un estudio donde le presentamos a la comisión dictaminadora, gracias a que Mario nos convocó a que lo presentáramos, diciendo cuáles eran las funciones de un guionista y cómo podrían valorarse, ¿no? De un guión publicado, un guión no publicado, en fin, hicimos todo, de todos los medios de comunicación, de todas las actividades que podían existir dentro de medios para facilitar la evaluación. ¿Y qué sucedió? Lo tomaron, lo tiraron a la basura y no fue por Mario, porque realmente él hizo todo un esfuerzo, nos invitaron, estuvimos ahí presentes, lo discutimos, bueno, hicimos toda una labor para que nos dijeran, bueno, el trabajo de radio, trabajo elemental, ¿no? Hacer 52 programas al año es una serie, ¿no? Y creo que nadie se entera lo que significa sostener 52 semanas al año un programa de radio con toda la divulgación. Quiero decirles que, ¿no? Y claro, se necesita necedad, por supuesto, ¿no? Pero convencimiento, ¿no? Y realmente querer hacerlo. Hay muchas cosas que hay detrás, ¿no? Pero a mí me preocupa que, bueno, hagamos todo un ejercicio, que vayamos hacia adelante, que lo asumamos como una condición de nosotros para contribuir en esto. Y cuando subí con el secretario general Manjarres en aquel entonces, me dijo, Sofía, es que no está en nuestra política modificar el tabulador, ¿no? Dije, pero es que no es un asunto que sí es tu política, hay una necesidad real. Y su respuesta, pues sí, pero es que realmente no nos interesa, ¿no? Es decir, no es de interés de la universidad. Entonces, bueno, creo que son cosas que hay que impulsar, hay que participar, hay que estar presentes y sí tendríamos que encontrar un sistema de comunicación interna para que tomemos decisiones e impulsemos lo que nosotros necesitamos para cualquier cosa. No, yo rapidito, sí creo que no voy a ahondar más porque pues ya se ha dicho, pero realmente la inercia y la burocracia es mortal, o sea, a todo nivel. Y por ejemplo, yo durante muchísimos años gestioné mucho y sinceramente era tan complicado, me robó un rector, yo tenía un financiamiento del gobierno de Nayarit, de la Secretaría de Educación de Nayarit. Fue cuando se robaron, no sé qué, que sacaron todo el dinero porque aquello que no pagaron, no sé qué, algún rector que quién sabe qué pasó. Me quitaron el dinero, imagínate, de Nayarit. No me llamaron, ni siquiera me informaron,
Ni siquiera hicieron una reunión a todos los que nos quitaron esos dinero del proyecto y yo tuve que llamarle al tipo del secretario y decirle, no está más el dinero. Y ni siquiera me llamaron. Con los proyectos que he tenido de así administración, la burocracia, me tocó 2 veces cambio de sistema, 2 veces. Bueno, ni les digo lo que me pasó, porque hicieron mal las cuentas. Bueno, fue un lío los cambios de sistema, en lo administrativo. Pero sos académico. Yo tengo que seguir toda la cuestión administrativa. ¿Saben qué? En los últimos 6 años yo mando el dinero a otras universidades, porque lo fui a hablar con el rector incluso. Le dije, ¿sabe qué? Yo soy UAM, yo quiero que venga aquí, porque pues hay un 20% que se queda a la UAM, ¿no? Y me parece muy bien. Pero esto de que nadie te escucha. En la comisión, la verdad, Alicia lo sabe. ¿Cuántos años? 7 años estuvimos con el tema del módulo del área nuestra. Todos los años lo reformulaba. Todavía no salió. Yo, la verdad que me fui. Y pasó Carlos Pérez. Pero es como no se puede. Yo he estado en comisión, he estado en la división social. Vienen unos alumnos con un profesor presente en el consejo que lo estaban de acoso sexual. El tipo siguió ahí, nadie le hizo nada. Entonces, cuando me pregunta por qué no hay participación, porque nada se puede cambiar. Entonces, como decía hoy Jerónimo, realmente existe una posibilidad que a partir de la crisis institucional, digamos que en todos los sentidos que hay ahorita, no solo la UAM, sino de todas las cuestiones universitarias, vamos a lograr de hacer algo, yo me anoto. Pero estar 10 años haciendo lo mismo, te juro por Dios que ya llega un momento en que uno dice, pues no, o sea, de que yo creo que hay una burocracia, el RIPA. Oye, está hecho para colmilludos que lo que buscan es poner puntitis, o sea, notas de curso. Yo me imagino que ahorita que hablabas tú, yo me imaginaba la lista de RIPA. ¿Qué notas de curso ni nota de curso? Chao, ¿qué es un profesor A, B, C, D para ti? Pon el mínimo como hacen los yanquis y si hiciste más está bien, pero yo me pasé 3 meses para entregar mi informe porque perdí el disco duro, se me rompió y tuve que volver a hacer todos los papelitos, ¿viste? Cuando dices, ¿saben qué? Si vamos a tener esas cargas administrativas burocráticas y no vamos a cambiar eso, y lo que participemos, después nadie va a decir nada, yo tengo situaciones muy graves. Yo tenía un proyecto en CONACYT y no le pagué a un alumno porque no hizo nada, era un degenerado, una falta ética total. Y me senté con él, escribí un texto con él, porque no nos poníamos de acuerdo. Y por suerte lo hice. ¿Sabes qué? Yo no te voy a pagar nada porque tú no entregaste. No, yo casi entregué, ¿no? Muy bien. Como llegaba agosto, dijimos, vamos a hacer una carta, la firmamos los dos, de que tú vas a traer los papelitos que hiciste y nos ponemos de acuerdo porque ya se cerraba la UAM y no había tiempo. La entregué oficialmente al departamento, ¿cómo se llama? Donde entregas todos los convenios externos, era un convenio con CONACYT. Entregué el papelito para que dejar constancia. Llego en septiembre y tenía de CONACYT, le pagaron al chavo, el chavo se fue a CONACYT denunciando que yo le había robado dinero, llamaron a la UAM, nadie me avisó y le pagaron al chavo. Y cuando fui acoplada a protestar de que cómo se les ocurre si está en el expediente el texto, señora, maestra, no se meta en líos. ¿Cómo no voy a meter en líos si está mi nombre de por medio? Fui a CONACYT, pero puse el grito en el cielo y la tipa me pidió 10,000 disculpas por eso. Entonces, no hay participación porque sinceramente la sensación que hay es que la burocracia es insostenible, que nadie te escucha. Estoy contando cosas graves, ¿no? Que no hay nada que puedas hacer. Podés ir al consejo, un tipo acosa sexualmente a una chava, vienen todos los estudiantes y no pasa absoluta. Llega un momento, entonces yo pregunto como Jerónimo decía hoy, vamos con esto que están invitando, realmente a hacer un grupo que vamos a estar ahí hasta que las cosas cambien. Hay voluntad, hay posibilidad, yo me anoto y muchos se van a anotar. En cuanto a la organización, yo creo que la organización, el espacio interáreas y el espacio de áreas es vital. Tener línea, porque de repente te llega una invitación que va a haber esto, pero yo tengo una agenda, yo salgo mucho, entonces si me dicen que el miércoles venga que va a haber una presentación, yo te juro que me moría de ganas de verla, pero no podía. Ahora, si hay una agenda como se está haciendo ahorita, que creo que ahorita es vital esta participación, yo estoy de acuerdo con esto, una agenda de cuáles son las líneas estratégicas y se discute a nivel de interárea. Se hace eso, se pasa a las áreas y nada de esperar
que alguien diga que participo o no participo. En el área que se hagan bolas y que vean, a ver, quién es el representante para acá, según las capacidades de cada quien. Es así, es institucional y esto hay que hacerlo organizadamente, líneas estratégicas, puntos claves, sí. Vamos a interáreas y interáreas pasa áreas y en las áreas se distribuyen y se ve y se pide que las áreas den respuesta a esas cuestiones y que nombren personal que pueda servir en cada una de las funciones. Se acabó. Bien, algo breve nada más. Bueno, me parece muy importante la pregunta con la que abre la mesa en relación a qué estamos entendiendo por participación. Y bueno, dos cosas. La primera es que están estas instancias de participación que son muy notorias, ¿no? La jefatura, los consejos, y está todo ese cúmulo de trabajo participativo diminuto que es más efímero, pero que es de un agobiante tremendo, ¿no? Y que creo que también hay que como ponerlo, porque pues de algún modo también es lo que hace funcionar la universidad, ¿no? No se nota, pueden durar una semana, puedes durar 2, te la pasaste leyendo 25 trabajos de investigación que no eran tuyos, pero la comisión te embarcaron ahí, y bueno, tiene que ver también con el tema de la participación. Pero algo que esto solo era un comentario. Algo que me deja muy inquieta es desde la mañana y que tomas ahorita, Yomar, es un poco esta idea de que no nos informamos y por lo tanto no participamos. Y me deja muy inquieta porque yo no me la acabo de creer del todo, que no nos informamos. Yo hubiera querido, sobre todo en la segunda mesa, bueno, en la mesa que coordinaron Maru y Manuel, que creo que era el momento para hacerlo, porque a mí me conflictúa personalmente. Yo quería preguntar a todos los que estábamos aquí, ¿quiénes sí estuvieron enterados de la consulta que se hizo en relación a las reformas del RIPA? Porque yo he preguntado así en chiquito y yo no me he encontrado a alguien que me diga, yo me enteré, yo contesté ese cuestionario, yo sabía de qué iba. Si todos los que están aquí participaron de esa consulta, si todos los que están aquí se enteraron, asumo que puede ser un problema mío, ¿no? A mí no. Ok. Bueno, yo a todos los que yo les he preguntado, prácticamente a la mayoría de los miembros de Mera Investigación y en pasillo, eres la primera persona que me dice, a mí sí me llegó. Entonces, que vengan y que me digan en la mañana que es que yo no me informó, de verdad me parece una burla, honestamente. Entonces, creo que no solamente es que no queremos participar, que por cierto es que no solo no queremos, por ejemplo, ahorita, Gabriel tiene toda la razón, es sintomático que esto esté así, ¿no? La cosa también es que es la 9ª semana del trimestre, de un trimestre que no duró 3 meses, que duró 2, y que estar en esto y estar en aquello también al mismo tiempo resulta muy complicado. O sea, creo que es algo que lo tenemos que plantear. Entonces, sí es cierto, creo que hay algo del orden de la voluntad, de que a veces uno no le quiere entrar, pero creo que hay algo del orden de las estrategias políticas institucionales, de que mientras no nos enteremos las cosas van mejor, ¿no? Por eso te mando unas horas antes 250 páginas a revisar, por eso los expedientes no llegan. Entonces, creo que también eso lo tenemos que denunciar y exigir. O sea, si eso no cambia, me parece que solo nos vamos volviendo administradores de esas formas que estamos acá intentando denunciar, ¿no? Yo me preguntaba en la mañana, ¿y qué pasa si decimos que no a la participación, por ejemplo, de ir a las entrevistas en las comisiones dictaminadoras de la división? O sea, yo ya estoy calendarizada para una, ¿no? Y ya me dijeron, van a ser como 14, ¿no? Y yo tengo que estar en las 14 entrevistas. ¿Y qué pasa si todos decimos que no lo vamos a hacer? Entonces yo digo que sí, pues porque le tengo que hacer el paro a Eugenia, pero es una cosa con Eugenia, pero lo hago bajo protesta. Yo no estoy de acuerdo con esa modificación ni con que las cosas se hagan
como dijo Eugenia, en esa lógica de sospechosismo, ¿yo qué voy a ir a calificar a mis pares? Son mis compañeros y mis compañeras con las que llevo años trabajando, por ejemplo, en ese módulo, ¿no? ¿Y qué pasa si decimos todos que no? ¿Y por qué nos tenemos que creer que fuimos los que no nos informamos? Perdón, pero yo a Claudia Salazar, yo no me trago esa, no me la puedo tragar, porque entonces ya nomás faltaba que pues yo tengo la culpa de todo, ¿no? También creo que ya muy breve, el asunto que creo que ahorita platicabas también, Sofía, es una especie de entrenamiento, ¿no, Carlos? Si no tenemos un entrenamiento, ustedes no lo tuvieron, es órale vas al ruedo y sin capa invisible, ¿no? Entonces, creo que entrenarnos todos un poco desde un rato libre, agarrar la ley orgánica y echarle una leída y agarrar el RIPA una y otra vez de vez en cuando, aunque está ahí que estén como en la revistero del excusado, a lo mejor sirve pues para entretenerse y estar al tanto, ¿no? Para que después no sea que nos dan gato por liebre. Digo, a mí no me toca todavía, pero el asunto de meter papeles y que te los califiquen menos de lo que tú esperabas y con eso habías contemplado hacer un proyecto del que le ibas a pagar a 3 ayudantes de tu sueldo más tu beca, y resulta que pues no te lo dan porque te dieron 1,000 pesos menos o 10,000 pesos menos como estímulo, por no conocer las posibilidades, ¿no? Creo que ese es un asunto. Creo que también coincido con Eva, el primer espacio de decisiones, nuestro salón de clase con nuestros alumnos, y nuestro inmediatamente posterior espacio de decisiones, nuestro grupo modular, nuestro compañero de módulo, con el que a veces yo en este trimestre, por ejemplo, a Sergio Fernández lo he visto 2 veces en el pasillo, porque no nos encontramos, él saliendo de la UAM se va a otro lado y pues ya no coincidimos, ¿no? Entonces, están desarticulados nuestros propios espacios de decisión. Yo no sé qué tengo que hacer para incluirme en una de las áreas de investigación. Tampoco he preguntado, porque yo siento que son como tronos o no sé qué hacer. Y si quiero integrarme en un área de investigación, ¿qué significa? ¿Qué tengo que, o sea, cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi obligación con el área? Pero que definitivamente entiendo ahorita puede ser un espacio donde de ahí mi voz se suma con la de otros 8 o 16 o algo así, que según el documentito está acá, y luego de ahí pasar al consejo divisional y luego al consejo académico, ¿no? O sea, ciertamente hay un desconocimiento de esas reglas, de esa operación dentro de las tomas de decisiones, y que pues si un día yo quiero que una postura mía o que una inquietud mía dentro de la universidad pase más lejos, ¿cómo le puedo hacer llegar? O sea, sí es un interés mío, pero creo que a muchos nos habrá pasado que, ¿y cómo le hago para que mi voz llegue más lejos? O a lo mejor porque conozco a Alicia, pues ya me brinco todo lo otro y le digo a Alicia, oye, tengo una inquietud con este tema, ¿cómo se le hace? Pues, pero creo que no es el recurso, ¿no? Eso tendría que bajarse a otros lugares, en fin, y que de alguna manera a lo mejor se puede ir corrigiendo un individualismo tóxico, que está de moda, y fortalecer la colectividad, ¿no? Como un órgano mucho más sólido, entre muchos tomando una decisión, pues tiene más, o manifestando una situación, tiene más impacto que de uno por aquí solito, aunque seamos muchos involucrados. Bueno, ya me encarreraste tú con lo que acabas de decir. Bueno, yo he trabajado muchas veces con profesores, compañeros temporales que no están cobrando, como bien lo dijeron antes. Entonces, ¿qué les parece si acordamos y comunicamos a las instancias correspondientes que no vamos a trabajar hasta que no se les pague? Que hasta que no se les pague, porque yo trabajé con Juan Carlos y llevaba 2 meses sin cobrar, y entonces él estaba cubriendo el área de taller, y yo no hice nada. Yo no dije, oye, no, pues qué barbaridad, no estás cobrando. Yo creo que son actos que sí tienen su peso,
y que deberíamos pensar seriamente en hacer este tipo de trabajo, de actos inmediatos, que bueno, a lo mejor aceleran el proceso de pago de los temporales. Por lo menos este problema lo zanjamos, porque Juan Carlos en el caso que me tocó a mí tuvo que salirse a trabajar fuera y hacer 2 trabajos, venir a trabajar sin sueldo y otro fuera mientras se resolvía su plaza. Entonces sí, hemos estado también nosotros pues de cómplices un poquito en esta cosa, ¿no? A mí me tocó durante alrededor de 30 años ir a prácticamente todas las sesiones de colegio, y en esos 30 años nunca vi, excepto 3 ocasiones, que el rector perdiera una votación. Los consejos académico y colegio académico son territorio de las autoridades. Y son territorio de las autoridades porque ellas votan en bloque, no hay diferencia entre ellas, no hay diversidad, no hay pluralidad entre ellas. Ellas tienen su bloque y se ajustan, discuten, eso se llama el jurece o jurecedi también, si se incluyen los directores de división, y en los puntos que van a tocar se ponen de acuerdo, si no es que sencillamente acatan la línea, ¿no? Entonces, no puede uno discutir un asunto en uno de estos espacios si la propuesta es, digo exitosamente, pues es la discusión, si la propuesta no sigue la línea de lo que están pensando el rector, las autoridades. Pero además, bueno, la respuesta de ellos siempre es la de decir, somos solo 1/3, ustedes son otros 2/3, estudiantes y profesores. Pero hay que tener en cuenta que los profesores somos muy conservadores, extremadamente conservadores. Es decir, esto que estamos viendo ahorita es una manifestación de eso. O sea, conservadores en el sentido de, a menos de que sea algo que me va a molestar o cambiar profundamente mi vida, si estuviéramos discutiendo, por ejemplo, aquí ahorita, con posibilidades de hacerlo realidad, el cambio que vamos a hacer en el traslado de becas y estímulos al salario, eso estaría atestado. ¿Sí? Pero como no es un tema que vayamos a tocar, porque nosotros mismos somos tan conservadores que ni se nos ocurre que podemos discutir eso en serio. No es un tema que podamos poner en la agenda. Y segundo, estamos tan convencidos de que finalmente cualquier iniciativa que tengamos no va a prosperar, que bueno, pues digamos, el conservadurismo tiene una razón estructural pero muy importante. Luego está la cuestión de las facultades. Hay un estudio que se hizo allá por 94 sobre cómo cambian las facultades de las autoridades en la ley orgánica. Alguien decía hoy en la mañana que algo de la belleza de la ley orgánica, que puede ser cierto. Pero bueno, en la ley orgánica el abogado general tiene una facultad, el rector general tiene, no sé, 6 facultades o competencias o funciones, y cuando se hace el reglamento orgánico y los demás reglamentos, entonces hay una verdadera explosión. El abogado tiene 18 facultades, aumenta a 18, las del rector aumentan a 12, gente que ni siquiera aparece en la ley orgánica, aparece en el reglamento orgánico con un puesto con muchas facultades, ¿sí? Entonces, hay batallas ahí que se perdieron radicalmente. Y lo de la teoría de los 2/3 no funciona porque somos muy conservadores y entonces votamos por las autoridades. Un sector muy importante de colegio académico, de consejo académico, vota o no vota, y con eso se pone del lado de las autoridades. O vota cuestiones tan aisladas, individualizadas, desconectadas,
que finalmente es como si no se votara, ¿no? Entonces, bueno, hay esa realidad que vivimos, ¿no? Que tenemos muy poco espacio. La lucha que hubo que dar para que en la página de la UAM apareciera la agenda de lo que se iba a discutir en el siguiente espacio del colegio académico fue de años. Fue una lucha intensa de años. Decíamos, ¿cómo es posible que la comunidad se entere de lo que se va a discutir en colegio académico el día en que se empieza a discutir? No puede ser, y así era. Ahora aparece ahí listado, pero eso nos costó horribles jornadas. Esa es la otra cosa. Entrar a estos puestos es entrar a una militancia política, ¿sí? Y la militancia política pues no tiene familia, no tiene compromisos como los puntos, no tiene muchas cosas, ¿no? Y no estamos hechos para eso. O sea, el encuadre que tenemos como profesores no está en esos términos, los estudiantes sí. Por eso el sector más dinámico de la universidad, que además es el que no está aquí presente, yo hice una sugerencia de que también los invitáramos, pero bueno, murió por ahí en el camino. Ese sector es el que hace los grandes cambios. O muy de vez en cuando los trabajadores administrativos. De hecho, fueron los trabajadores administrativos los que nos sentaron aquí a discutir muchas cosas. Hoy, si no, no habría por qué. Porque perturbó nuestra comodidad, ¿sí? Y el afán de que no perturbe nada nuestra comunidad es tan fuerte que ahora hay una verdadera urgencia porque vayan delegados. Yo ni siquiera vi una discusión respecto a qué mandato iban a llevar los delegados. A lo mejor algunos queríamos huelga. Digo, a lo mejor, yo no estoy diciendo que yo quisiera la huelga, pero a lo mejor la mitad de los que estábamos aquí en la mañana queríamos la huelga, pero no. El mensaje era muy claro, delegados para que no haya huelga. Y entonces, pues, bueno, así ya programado el asunto. Bueno, esas son las realidades con las que estructuralmente tenemos que vivir. Lo que sí queda dentro de nuestro ámbito de competencia, lo que sí queda dentro de nuestro espacio es hacer alianza con los estudiantes, ¿sí? Nuestros representantes tienen que hacer una alianza con los estudiantes para empezar. Bien, ya me sacaron el papelito, gracias. ¿Nadie más? Si les parece, pues vamos cerrando. No, por ahí. Mi participación viene un poco de lo que dice Hugo y también de compartir mi experiencia, ¿no? Yo fui consejera divisional hace, no sé, 3, 4 años, ¿no? 5, no sé. Pero esta parte que dice Hugo es súper importante, o sea, hacer alianzas con nuestros pares, en este sentido con los estudiantes, ¿no? Nosotros teníamos un chat donde estábamos las representantes de los departamentos con los estudiantes y discutíamos cosas que no discutíamos con los jefes de departamento ni con el director, porque a final de cuentas sí son otra cosa distinta, no van a votar en función de lo que nosotros pensamos, y muchas votaciones en ese periodo las ganábamos porque antes construíamos esas alianzas, ¿no? Entonces, si no hay una comunicación con tus pares en ese sentido, en los consejos, no puedes articular nada, porque de hecho ya está planeado. O sea, ellos muchas veces ya se reunieron, o sea, lo vemos, muchas veces ya están reunidos, ya acordaron cosas, ya, ¿no? Tal vez en este periodo yo quiero pensar que es distinto, pues, o sea, hay otro ánimo, pero tampoco, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que hay que ser muy autocríticos en función de qué votamos y cómo lo votamos, ¿no? A mí me invitaron, recién terminando la huelga, me invitaron, bueno, suplí a la encargada del Departamento de Política y Cultura en un consejo académico, el primero, y ahí se votó, ¿no? Si Gerardo Ábalos estaba o no en la comisión para este asunto del acoso y demás. Yo fui la única que me abstuve, ¿no? Y yo decía, y a mí Mariela me preguntó, pero ¿por qué te abstienes? ¿Tienes
pues por los rumores que había y de eso me dijo, ¿vas a votar en contra? Le digo, yo no tengo pruebas, no las tengo, pero ante el rumor y ante algo que no sé, y que bueno, que medio sé, ¿sí? Pues me abstengo, y eso es una posición política crítica. Y entonces uno no puede ir a votar como que todo el mundo alza la mano y si lo vota, pues porque ahí está. O sea, yo creo que todos nos conocemos y eso reventó después en el Consejo, ¿no? Y reventó muy fuerte. Y entonces, si no hacemos una autocrítica de qué estamos y dónde estamos votando, efectivamente, como dicen, si no aprendemos a no obedecer tal cual, pues siempre va a pasar lo mismo, porque entonces estamos haciéndole el juego a todos los demás. Y la pregunta es, si nos metemos en esos espacios de decisión, ¿para qué nos metemos, no? O sea, para avalar una serie de cosas y decir que sí o no, o sea, y puede ser que uno solo no haga mucho, pero si uno construye alianzas con los demás y oye a los pares, yo creo que sí se puede avanzar. Bueno, mi experiencia es que sí se pudo avanzar, ¿no? Nada más. Solo quiero hacer una precisión. Yo entiendo que esta urgencia por nombrar delegados no tiene que ver con acordar si se va a votar o no se va a votar la huelga, eso no se vota mañana. Y además el congreso que inicia mañana es un congreso para el que por lo menos mañana no vamos a tener voto. Me acaba de avisar Minerva que a lo mejor para el sábado tenemos voto, pero por lo pronto digamos que no es seguro que en este congreso lo tengamos. Y lo de la huelga se vota en otro momento, ¿no? Pero que en todo caso, por lo menos esa es la intención con la que yo dije que seré delegada, es pues mantener como se ha hecho hasta este momento en el WhatsApp de los sindicalizados, la información y compartirla con quienes no son sindicalizados incluso, ¿no? Solo quería hacer la aclaración de en este congreso no se vota e incluso no vamos a tener voto probablemente. Decisiones. Justo me acaba de llegar también el mensaje de Minerva que se tienen que presentar los 2 titulares mañana para que esto ya quede efectivo. Y creo que lo que estamos buscando pues es empezar a impulsar una discusión interna dentro del DEC para que dentro del sindicato hagamos las cosas que tenemos que hacer y no solamente se limite a sí, no y con permiso, ¿no? Yo creo que tenemos que ir madurando, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues sí, mañana tendrán que presentarse, por favor. Y pues sí, si me dicen quiénes no están y los incorporo al WhatsApp, ¿sí? Bueno, pues si les parece, hacemos una pequeña síntesis de lo que se ha dicho hasta ahora. Yo también quiero remarcar que la idea de participar también incluye lo de participar en el sindicato, tener representantes en el sindicato, me parece clave. Eso no quiere decir que haya un mandato ya decidido sobre qué va a decidir y van a votar esos representantes, al revés. Siempre hemos intentado pues, generar esos espacios desde que empezó la huelga, ¿no? Donde discutíamos y debatíamos lo que estaba ocurriendo para tomar posturas conjuntas, no para imponer ninguna línea, ¿no? Dicho esto, como síntesis podemos decir, o bueno, algunas de las ideas que se han dicho, es la tremenda inercia institucional y burocrática de la institución, ¿no? Que impide tener muchas veces incluso la ilusión de que podemos cambiar las cosas. Los espacios de comunicación son más de los que creemos muchas veces, se destacaron los pasillos, ¿no? Me parece clave una propuesta también que salió por acá, que es que Interáreas es un espacio muy importante, que hay que revitalizar las áreas, eso, bueno, digamos, me parece clave como espacio también de articulación, vehiculación de las consultas, las dudas y la participación. O sea, cada área puede también generar sus delegados para participar en comisiones y es una forma como de estructurarnos. Hay una reflexión muy importante sobre qué es participar y qué es participar en órganos de gobierno y en órganos colegiados, porque el tema de la representatividad me parece clave, ¿no? Es una violencia estructural muy fuerte, sobre todo si hay compañeras, compañeros en puestos de representación que en el fondo toman decisiones a su libre albedrío en el momento del
sin tener ninguna comunicación o con la angustia de no saber realmente qué opinaría el departamento al que representan sobre determinado tema, ¿no? Entonces, o en sentido contrario, ¿no? Entonces, eso, o sea, ¿cómo podemos evitar esas encerronas, ¿no? que nos quitan la capacidad de incidir y de pensar y de actuar a favor de lo que nosotros consideremos que es la universidad y debe ser? La otra cosa muy importante es el relevo de saberes, o sea, hay todo un saber institucional que está marcado y codificado de una manera insoportable, ¿no? Me parece fantástica tu metáfora de que no hay otra manera de enfrentarse al RIPA que en un baño, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para a mí me parece que es clave el traspase generacional, ¿no? de saberes, que lo expresó Eva con Carmen de la Pesa, o que es lo que yo estoy aprendiendo con Silvia, ¿no? O sea, digamos, quienes más tiempo llevan en la institución siempre saben más, y eso es invaluable, esos saberes son invaluables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese esfuerzo para también pues que ese intercambio esté ahí muy presente? Luego se manifestó lo vano que es muchas veces hacer esfuerzos extra por cambiar las cosas, informes que no son tomados en cuenta, agendas que luego parece que se diluyen. También podríamos llamar, ¿no? a criterios de eficacia de parte nuestra, ¿no? Hasta qué punto hacemos cosas, nos comprometemos y las sostenemos, ¿no? En ese sentido, cómo generar formas también de cumplirnos a nosotros mismos las metas que nos pongamos, ¿no? Dentro del departamento, me parece importante. También se señaló que hay un trabajo participativo en lo pequeño, en lo diminuto, que es clave, y me parece que lo quiero también destacar, porque es clave, es agobiante y es tremendo, ¿no? A la vez es trabajo con los estudiantes, trabajo con los profesores, trabajos en los espacios, trabajos de vinculación con la comunidad, ¿no? Todo ese trabajo participativo que tenemos que tomarlo en cuenta como algo muy importante. Después, la lógica del sospechosismo, ¿no? Como estrategias políticas institucionales, ¿no? Que en cierta manera la información, la apariencia de mucha información en el fondo es una ocultación, ¿no? También, o sea, cómo saber discriminar la información, cómo hacerla significativa y cómo decir, pues ya te mandé el correo, ¿no? O sea, y cómo no participaste, entonces ya quedaste fuera de la posibilidad de incidir en ese proceso. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Qué hemos perdido? Por ejemplo, también se señaló en los espacios modulares, los profesores ni siquiera en ese espacio para un trimestre, ¿no? Muchas veces son capaces de ponerse de acuerdo. Y bueno, luego también han salido medidas más radicales, ¿no? Ya que, digamos, los profesores de por sí somos una casta conservadora, lo podemos discutir, yo estoy de acuerdo, ¿no? No sé qué opinen los demás, pero plantear medidas más inmediatas de desobediencia civil, ¿no? Como para zanjar problemas, como propuso Elsie, hasta que el profesor temporal no cobre, vamos a hacer un paro, algo significativo, ¿no? Capacidad de generar algún tipo de respuesta y no solo de aceptar y seguir en la inercia, cada quien en lo suyo, en este proceso, digamos, de sálvese quien pueda, en el peor sentido, ¿no? De que cada quien va a lo suyo, y como nosotros estamos más o menos maiseados los que tenemos becas y estímulos, pues entonces nos olvidamos de los que no, ¿no? Entonces, ¿cómo generar procesos de solidaridad, de compromiso, de responsabilidad, y a la vez yo volvería a rescatar el gusto por hacer cosas juntos, ¿no? Porque si no hacemos de esto un espacio más o menos placentero, si es una pérdida de tiempo, no, tiene que ser una ganancia de gusto, de placer, de participar, ¿no? Por más que nos canse, por más que implique más trabajo, pero tiene que haber algo que sea, pues, un poquito, pues, una potencia para todos, ¿no? Entonces, no sé si quieren... ¿Silvi? Yo quiero añadir algo fuera del tema. Es fuera del tema de la mesa, pero muy importante. Hace un momento Diego Vargas me compartía que hace 6 años, el 7 de noviembre de 2013, falleció Gustavo García, gran
profesor de comunicación, y que creo que ahí siempre se le quedó pendiente pues hacerle un homenaje, varios homenajes, ¿no? Pues hasta mañana.